Nos divierte burlarnos de los demás. Nos reímos de sus debilidades, de sus defectos, a veces incluso de sus desgracias. Pero nos cuesta reírnos de nosotros mismos. Somos unos capos metiendo chongo, armando vicio, no sé, poniendo chapas. Sin embargo, ¿todo eso alcanza para decir que tenemos un definido sentido del humor? Hoy, en Cómo somos los peruanos, ¿de qué nos reímos los peruanos? Bueno, yo me río de lo ingeniosos que somos los peruanos, de colocar memes apenas salga alguna actividad o algún tipo de acontecimiento importante. Los peruanos nos reímos por la política que es muy graciosa. Me río de estar feliz, estar contento, de tener un día más de vida. Yo me río de los políticos que dan chiste, da pena, da risa todo el tiempo. ¿Qué me da risa? Me da risa el Congreso, me da risa que digan que son que hay política en este país. Perdón, me está jalando mi perrito. De las bromas que hacen mis compañeros, lo que veo en la calle, en la gente, algunas veces me río de eso. Depende a veces de las situaciones en que uno se encuentre o el problema que uno tenga, a veces se burla, ¿no? Son bien burlones, ven que, no sé, alguien se tropieza o algo y ya se están burlando así de la nada. Si tuviera que resumir el humor peruano, tal vez sí, la palabra burlón podría ser, ¿no? Los peruanos creo que no nos reímos con nosotros, sino de, ¿no? Nos reímos de. A la burla basada en alguna característica de la otra persona. Si queremos generalizar, el humor que nos encanta es la chapa. Cada uno en su casa, en el barrio, en el colegio tiene una chapa. Necesita una chapa, porque si no, no existes. En ese contexto, a la gente le encanta encontrar los defectos y subrayar los defectos de los demás. Hasta en la combi, cuando manejamos, pasa el señor, te cierra, y al toque le pones una chapa. Yo soy de poner chapa y tú ni me escucha el señor, y le pongo chapa, y mi querido, míralo al tal. No, hasta renegamos de una manera así jocosa, ¿no? Ese es el peruano, ¿no? En el trabajo algunos son graciosos, tienen mucho talento. Yo he visto muchos gerentes que imitan también cuando los veo y me dicen, oye, chocherita, lindas. Sí, los imitadores en realidad tienen mucho éxito acá. Es una forma de hacer caricatura en vivo, ¿no? Representada por un actor, ¿no? Es lo que se acerca a la caricatura como caricatura de los rasgos físicos, me refiero, de la persona, ¿no? El peruano le gusta estar feliz porque creo que el peruano ha sufrido mucho y también nuestros antepasados han sufrido mucho. Entonces hay que contrarrestar eso, ¿no? Es una manera de sobrevivir, ¿no? Una supervivencia, ¿no? Sin el ejercicio de la ironía, los peruanos no hubiéramos llegado al siglo XXI. Podemos pensar e interpretar irónicamente nuestra suerte. Tengo el orgullo de ser peruano y poder reír, aunque no tengo mayor motivo que celebrar. Pero siquiera de esta manera puedo decir que me da risa lo que debiera hacerme llorar. Los apagones, la falta de agua, la poca plata y la inflación. Lo prometido tan incumplido, que entretenido es mi Perú. Ahí escuchábamos a expertos y a gente de la calle hablando sobre de qué nos reímos los peruanos. Y tengo aquí a dos especialistas conmigo, dos invitados de lujo. Saskia Bernabola, aquí a mi derecha. ¿Cómo estás, Saskia? ¿Qué tal? Bien, feliz. Muchos te recuerdan por el papel de Sorbete. Sorbete, ¿no? Sí, una monja ahí. Las monjas del convento. ¿Cómo esa serie empezó siendo obra de teatro? Sí, empezamos haciendo una varieté en Pataclown, cuando Pataclown estaba en Juan Fanning, una varieté a la gorra, donde además se hacían los primeros campeonatos de impro en el Perú. Y ahí nosotras hacíamos con Patricia y con Katia, cortábamos cortinas y nos hacíamos velos, recontra misias, y creamos esos tres personajes que fueron, la gente iba por las monjas muchas ¿Ya era veces. la Santa Comedia en esa época? Y de ahí nos invitaron al Teatro Británico y decidimos hacer un espectáculo de todo, y que se llamó La Santa Comedia. Bueno, y de ahí nos invitaron a la tele y así. Vamos a hablar de qué nos reímos contigo, por supuesto, y está conmigo también Hernán Vidaurre, para mí el mejor imitador peruano. Gracias. Además tú te has formado con los Tigres en la época de Risas y Salsa, después Risas de América. Así es. Y eres parte del equipo imbatible de Los Chistosos en la radio. 23 años en Los Chistosos.
chistoso. Gracias por la invitación, Renato, a tu programa. Bueno, sí, yo me inicié, me descubrió don Augusto Ferrando, llegué a Risas y Salsa y estuve con los monstruos, los personajes que siempre he admirado, los grandes actores como don Guillermo Rossini, Miguelito Barraza, Adolfo Chuyman, grandes, el mismo Petipán, ¿no? Que para mí era súper gracioso en la banda de Choclito. Este primer bloque es cortito, así que quiero pedirles un brevísimo diagnóstico. Ay, pensé que me ibas a pedir un chiste. A ver, cuéntate un chiste. Eso para después. ¿Ustedes de qué dirían así, en primera? ¿De qué nos reímos los peruanos? ¿Somos graciosos? ¿Somos cómicos? ¿Somos humoristas? ¿Somos improvisadores? Yo creo que, bueno, en general nos reímos de destruir al otro y también destruirnos, ¿no? O sea, los chistes de mis amigos que tengo en WhatsApp, en general son poner la foto de uno envejecido, destruido, ¿no? O le pones algo. Nos encanta eso, herir al otro y hacer como comicidades. Y aceptar que te hieran a ti también, ¿no? No sé, para aceptar tus defectos. Es un poco también la base del clown. Y en tu caso, Hernán, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que el peruano de por sí es gracioso, es cómico, porque yo te digo, estos años, mis mejores chistes, los chistes de mi rutina los he recogido en mis viajes, ¿no? Por ejemplo, el piurano por naturaleza tiene mucha chispa. Son como las bujías, pura chispa. Los ¿no? dos hacen shows, los dos tienen Claro. shows permanentemente. ¿Cuál dirían que es el tipo de humor que la gente celebra más? ¿De qué tipo de chistes se ríe más la gente cuando ustedes tienen espectáculos en vivo? Ay, no sé, yo del chiste fácil. Ya. O sea, de una lisura colocada en un lugar, en un momento, un buen on, en un momento, ya puede estallar la sala. O sea, lo cual también es raro, porque uno dice, caramba, pensé tanto el otro chiste. Claro. O sea, el chiste elaborado tú dirías que no da tanta risa. Sí funciona. Si lo haces vivo, funciona. Pero el otro es efectivo. Claro. Pero yo también ya sé colocar también. En mi show, me empezaron, una cosa es hacer en el Club Regatas y otra cosa en otro lado. Y ya sé a Por qué lado ejemplo, va. ¿de qué se ríe el socio del regata? El regata, pero los chistes muy elaborados, por ejemplo, como hago a Julio Velarde, ¿no? Cuando dice, bueno... El del BCR, claro. El BCR, bueno, yo levanto una ceja y estabilizo el dólar. Y este chiste, porque siempre lo utilizo, que dice, cuando los trabajadores se juntan, juegan al fútbol. Cuando los gerentes se juntan, juegan al tenis. Cuando los directores se juntan, juegan al golf. Conclusión, cuanto más grande es tu cargo, más pequeñas son tus pelotas. Bueno, es verdad. Hoy día vamos a hablar no solamente con Saskia y con Hernán, también tenemos a un especialista que es Jorge Yamamoto, que sabe muchísimo de estos temas, y más adelante va a estar con nosotros también un antropólogo, Alexander Huerta Mercado, que ha estudiado mucho el tema del humor, que va a presentar un libro próximamente, y vamos a tratar de descifrar esta pregunta que por momentos a mí me parece muy difícil de responder. Porque claro, lo decía Joana Castro también en el BTR, nos reímos para sobrevivir, ¿no? Sí, Para claro. poder compensar la poca felicidad que hemos tenido y que nuestros seguimos antepasados. teniendo, claro. Exacto. ¿Tú también piensas igual? Sí, claro. En todo hay que meter humor, si no te vuelves loco. Sí. Si no te ríes de ti mismo, si te caes, ríete nomás, ya que vas a estar llorando. ¿En qué momentos te ríes de ti misma, Saskia? ¿En qué momentos me río de mí misma? No sé, ¿ah? ¿O tú haces comicidad para no reírte de ti misma? Sí, me río de mí, de mis muecas, no sé, de cuando me deformo, creo. Ahí me veo tan plastelina, tan chicle que me río. Tú, en cambio, me parece que tú te ríes mucho de los demás, pero poco de ti. Sí, yo soy muy exigente, no me gusta verme en la televisión, pero sí disfrutaba mucho del personaje, que ya no lo puedo hacer, el doctor Maxano. El doctor Maxano es ese personaje, el doctor pícaro, con mis invitadas. Bueno, en un horario también no era de protección, Claro, claro. pero sí he disfrutado. Y ha llegado un momento, tengo anécdotas, mi hermana se rió tanto que no sé, era demasiado, le dio hasta ataque de risa que hasta miccionó de tanta risa. Claro. Sí, de verdad. Ahora, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Por un lado, hay un humor más sofisticado que también nos gusta a los peruanos, pero es sin duda el humor más popular, no sé si la palabra es chabacano, el que nos hace partirnos de risa. ¿Ustedes están de acuerdo con esa tesis? Nos gusta lo sofisticado en el humor, pero sobre todo somos más del otro tipo, más popular. Sí, popular pero creativo, ¿ah? Porque las chapas que ponen la gente ya a veces son tan rebuscadas que uno dice, pero bien creativo eres, hermano, ¿no? O sea, porque en realidad sí tiene su elaboración, ¿ah? No es tan simple meter una chapa a alguien, ¡ay, Carebalde! Nadie se va a reír, Bueno, tú te ríes. Bueno, eso le lía mucho a Melcochita. Vamos a hacer un corte, regresamos aquí en Cómo Somos los Peruanos para tratar de seguir explorando de qué nos reímos los peruanos. Estamos conversando con Saskia Bernabol y con Hernán Vidaurre para saber de qué nos reímos los peruanos. ¿Estaban de acuerdo ustedes en que
Reírnos del otro es casi como una fórmula de la que los peruanos no podemos prescindir. No, pues, y tú vas a otros países y no pasa eso, ¿ah? O sea, tú te vas aquí nomás a Ecuador y todos los chistes que son chapas tienes que sacarlos porque no van a funcionar tanto como acá. A mí me ha pasado que con amigos en España les he intentado contar algún chiste muy celebrado aquí entre peruanos y ninguno se reía. No, y además hasta les parece que ¿por qué atacas? Como Claro. agresivo. Sí, exacto. sí. Es muy peruano eso. Ustedes han hecho shows por todo el Perú y a veces uno saca conclusiones desde el lugar donde vive y tiene una mirada como recortada, pero ustedes podrían decir que todos los peruanos tienen algo en común al momento de reírse. Se ríe igual, no sé, alguien de la selva que de la sierra que de la costa. En los shows tú has podido medir eso, ¿sabes qué? No. La gente de la selva es más caliente, ¿no? Como que acepta el chiste más más candente, son más felices. En la gente de Puno es diferente, demora más en más hermética. Será por el soroche, ¿no? Sí. Claro. Porque demorarán en entender el chiste hasta que regresa, ¿no? Nosotras cuando viajamos con las monjas decíamos que éramos 3, éramos 4 monjas. Veníamos Sorbete, Sorrento, Zorrita y Soroche. Una locura. Bueno, yo... Tú eres pucalpino, Hernán. Claro, yo soy de Pucallpa y acá siempre ha habido el tema de que hoy, por ejemplo, el tema de la paisana Jacinta, ¿no? Hay un tema ahí de que no querían que muestren así a la mujer andina, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, el chunchito, mi chunchito es muy aceptado en mi tierra, a pesar que hago exagero un poco el dejo. El personaje del Roger, ¿no? ¿Cómo habla Roger? ¿Cómo están, colegas? Aquí estoy de Pucallpa, tu reportero Roger. Aquí les informo, fue encontrado un cadáver muerto parado de pie, ¿no? O sea, esas cosas pero sí, la gente lo digiere muy bien. Es más, en mi show lo vengo haciendo 23 años y con eso cierro, ¿no? Lo que quiero llegar, que creo que todos los peruanos tenemos sentido del humor, porque con decirte que un arequipeño me contó los mejores chistes de arequipeños. Como si dice, ve a contar, pero claro que no lo puedo contar en Arequipa, ¿no? Pero sí, creo que todos. Ahora, nos reímos ahora de lo mismo de aquello que nos reíamos hace, no sé, 20, 30 años. Yo soy de la época en que prendías la tele y están dando risas y salsas. Claro, te he visto todos en la tele. con Adolfo Schwimann. Y nos daba risa, ¿no? Claro. Y me daba risa. Pero claro, hoy han pasado los años, hay otros temas en la agenda, se han problematizado algunas cuestiones y hay cosas que dan risa pero que no deberían dar risa. Tú, por ejemplo, ¿cómo manejas eso en tu Por ejemplo, creo que todo lo que tenga que ver contra la mujer, yo soy mujer, o sea, si yo me ataco a mí misma, no hay problema. Claro. Porque yo soy mujer. ¿Entiendes? Si yo fuera un hombre sería más complicado y ahora está como delicado eso. También con respecto a los golpes, como hay todo ese rollo con el tema con el bullying y todo, entonces también se pretende cortar en el humor los golpes cuando está comprobadísimo que los golpes, las caídas, es una de las cosas que más risa da. Los 3 chiflados lo hacían, hay técnicas para aprender a golpear y caer con excelencia. Además pasa en el día a día, en la calle, ¿no? Alguien se tropieza. Claro, y que te ríes. Y volteas para ver cuál es la falla en la vereda, ¿no? Como si el error estuviera ahí y no en tu distracción. Sí, pero yo siento que el arte es libre y el arte debería respetar esa libertad. O sea, la gente tiene que respetar que uno puede crear lo que quiera. A un pintor no le vas a decir, no hagas líneas rectas. Entonces ya lo parametraste, ya no va a crear con libertad. Y tú te puedes sentir identificado con un personaje o no, pero el actor es libre, es como un lienzo. ¿Y cómo explican esa facilidad que parece tener el peruano? No sé si solamente el peruano, pero vivimos aquí y nos parece así, que apenas surge una noticia que tiene algún costado de cómica, sale el meme, pero con una velocidad que si la aplicáramos para otros ámbitos de la vida quizás fuéramos mucho más productivos, qué sé yo. No, pero tiene que salir una facultad de memes, ¿no? Sí, en la universidad. Es impresionante. Creo que los millennials también creo que están revolucionando el humor porque es un humor muy inteligente. Si tú lo analizas bien, es un humor muy, muy fino, muy inteligente y que llega a todos, ¿no? La de Toledo, cayó Toledo, ya salió Johnny Walker, lamenta la detención de su cliente número 1. Uno que es excelente. Es buena, o sea, mire, fino y bueno, y todo el mundo estás escribiendo un guión para tus propios segmentos de humor y te das cuenta que ya salió un meme. Claro, ya salió un meme, ya se adelantaron a todos, sí, son muy buenos. Y con respecto a lo que dice Saskia también, el tema de que sí, nos reímos de los demás. Como dice, se tropieza alguien, ya le está sacando el chiste. Y ahí salen los chistes, por ejemplo, ¿no? ¿Te caíste? La pregunta tonta, ¿no? Cuando caes, ¿te caíste? No, el suelo estaba triste y bajaba a abrazar. Ahora, ¿ustedes dirían que el peruano más joven, el peruano millennial, tiene un humor más universal? Quizá porque ha crecido de manera globalizada y se ríe menos de cosas locales y más de temas universales, ¿o no? Podría ser, ¿no? No lo sé. Yo no sigo mucho a los youtubers, que es más ahí donde está el humor clarísimo, ¿no? Yo no sigo mucho a los influencers, no. Debería. ¿Y a ustedes qué cosas los hace reír?
Cuando ustedes no están haciendo comedia en público, pero se ríen. ¿De qué se ríen? Bueno, ¿De qué se ríen los que hacen reír? Bueno, yo me reía mucho del humor de Alf, de los Simpsons. A mí me hacen reír. Yo también soy fanática de los Simpsons. Sí, los Simpsons. Ese es y ahora, por ahí averiguando, los guionistas dicen que no es el típico gracioso de por ahí. Algunos son científicos. Son gente que tienen una mente brillante para otras cosas. Y cuando eras niño, Hernán, ¿quién era el Hernán Vidaurre que te hacía reír a ti, digamos, en la tele peruana? ¿Quién era el cómico que te hacía reír? El cómico que me hacía reír, bueno, me reía mucho con don Guillermo Rossini imitando a Frejolito, Alfonso Barrante, Manolo Rojas con su brother Pablo. Admiraba mucho, porque yo siempre admiraba la buena imitación de Jorge Benavides cuando hacía a Guido Lombardi, ¿no? Las imitaciones perfectas. Humberto Martínez Morosini. Y eso admiraba mucho. Y por ahí yo de jovencito ya imitaba en el colegio, ¿no? Y ellos fueron prácticamente, ¿no? Porque el estilo de un humorista, de alguien que hace humor, también se apropia, digamos, ¿no? De los estilos de otros, a los que uno ha admirado. En tu caso, Saskia, cuando tú has compuesto tus personajes o los has diseñado, de pronto has tomado ¿qué tipo de referentes? Bueno, yo soy muy fanática de Jorge Benavides. Y a mí me encanta La Paisana. Me encanta su cuerpo, su forma, ¿no? Y sin hablar de todos los demás personajes, todos me parecen magistrales. Entonces, yo he visto mucho de él y eso. Siento que mis personajes tienen algo de él. Hubo una polémica, ¿no? Con la película La Paisana Jacinta. Sí, claro. Yo recuerdo haberme opuesto públicamente a que la película sea levantada del circuito comercial, que era lo que pedía un sector, porque me parece más interesante averiguar por qué la gente va a verla, por qué la gente la convierte en un taquillazo antes que censurarla de plano. ¿Por qué quieren tanto el personaje? Sí. Claro. Sí, claro. Bueno, pero como digo, para mí el arte tiene que ser libre y si no quieres no vas, pues no lo ves. Lo que pasa es que nuestro país necesita todavía reforzar eso, la autoestima, entonces tal vez sí es necesario sacar ciertas cosas para que hasta el arte colabore a mejorar, ¿no? Ustedes decían lo que les ha hecho reír, pero han dado ejemplos locales y de afuera, porque es curioso, uno se puede reír de no sé, de Risas y Salsa, pero también te podías reír de Benny Hill y de Tres Patines, y de humores importados. Sí, por ejemplo, a mí me hace reír mucho el insoportable de Videomatch. Él me hacía reír mucho esa capacidad de improvisación, es una de molestar a todo, a Macri, a Maradona. Le decía, oye, Gorrito, ¿quieres tapar? Ponte al arco. Venía, ¿no? y empezaba, es un humor muy bueno, porque es mucha improvisación. Ahí no hay tan elaborada. Bueno, va a pensar, va a tomar sus apuntes, pero es muy bueno. Y después el otro que ya no se puede hacer ahora, el Franchella, pues la nena, ¿no? Claro. Esa contraparte. Ya en su momento ya rayaba con lo agresivo. Claro, con lo agresivo, pero llama la atención que la nena, ¿cómo se llama? Julieta Prandi, era muy criticada ya como la peor actriz. Pero le hacía una contraescena a Franchella. Bueno, ¿no? hoy creo que solo no hubiera funcionado. Claro, solo no hubiera funcionado. Tiene que luchar mucho contra ciertos prejuicios que se han ido manifestando, no sé, más continuamente. En tu caso, Saskia, ¿qué humor de otras partes del mundo te ha nutrido como actriz? El Chavo del Ocho. El Chavo. Yo he crecido con el Chavo, Chapulín y todos los chus que habían con el Chespirito. Y es interesante el caso del Chavo porque es un humor aparentemente cándido, pero sumamente efectivo. Sí, tal cual. Y ahí no había improvisación, ¿no? Dicen que Chespirito era así, tiene que quedar, y la palabra tal cual yo la escribí. No, también me encanta, y los Simpsons, por supuesto, ¿no? Me encanta ese humor así, irónico. Claro, y me gustaba mucho, por ejemplo, en los shows en vivo que hacía Facundo Cabral, ¿no? Habla de sus vivencias, pero me acuerdo mucho cuando dijo, y él era, pues, ¿no? Decía, en público decía yo creo que más o menos la masturbación es la experiencia más maravillosa del ser humano. Claro, cuando lo dice alguien... Espera, hagan memoria. Bueno, vamos entonces definiendo algunas cosas. Nos gusta reírnos del otro, y aunque también le damos cabida al humor sofisticado, por supuesto que somos mucho más, no sé, populacheros, y el humor popular, ¿no? Sí. Y nos identifica como peruanos, ¿sabes? Ya te digo yo que vas un poquito más arriba a Ecuador, a Colombia, y te miran, ¿no? ¿Por qué te ríes del otro? ¿Por qué le dices gorda a tu compañera? Vamos a hacer una pausa más, regresamos en un instante aquí en Cómo Somos los Peruanos para seguir preguntándonos cómo y de qué nos reímos los peruanos. Volvemos. ¿De qué nos reímos los peruanos? Es el programa de hoy. Nuestro especialista invitado es el psicólogo Jorge Yamamoto, que es, además de investigador, coordinador y fundador
del Grupo de Investigación en Bienestar, Cultura y Desarrollo de la Universidad Católica. Ha hecho una serie de investigaciones en este campo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Un gusto tenerte otra vez con nosotros. Adelante, te escuchamos. Renato, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Encantado de conversar contigo como siempre. Tú has hecho muchos trabajos sobre el humor. ¿Podría definirse de alguna manera el humor de los peruanos? ¿Hay una forma de humor peruano? Sí, el humor de los peruanos es parte de nuestra característica y nuestra identidad. Por un lado tenemos un humor hilarante y estamos motivados a permanentemente estar dándole la vuelta a las cosas y matarnos de risa. Eso no es gratuito porque con tantos problemas que tenemos, si no les damos la vuelta, nos deprimimos y nos volvemos locos. Pero el contenido del humor también es interesante. En algunos países el humor es un poco abstracto, es ironía sobre las cosas que pasan, pero el humor peruano es machetero. Número uno, las chapas. Sí, infaltables. En el Caribe, por ejemplo, las chapas son la flor de la primavera, ¿no? La sonrisa de cualquier cosa. Mientras que acá se saca el lado oscuro de las personas con una brillantez y alguien llega a una empresa y en 10 minutos ya tiene una chapa, ¿no? Le ponen Chave, chancho bestia, ¿no? O cosas peores. También este macheteo se da entre amigos, ¿no? Entonces, en una cultura que mantiene rezagos machistas, entre patas del barrio se mariconean. Típico. Entre chicas se hacen referencias a sus características morales, pero eso no altera la unidad del grupo, sino forma parte de esa dinámica. Pero nos va reflejando ese lado machetero que tenemos y es uno de nuestros principales antivalores. Y ya nos sale natural y hasta lo hemos volteado en buena onda. ¿Y tú dirías que este humor tan típico de los peruanos es una vía hacia la felicidad? ¿Se puede entender como una vía a la felicidad? Definitivamente, pero la felicidad hay que verla desde una línea base para arriba o para abajo. Este sentido del humor nos ayuda a manejar la felicidad para abajo. Hay estudios que se han hecho en los cuales las profesiones de alto riesgo y deportes de alto riesgo como la escalada de alta montaña, las operaciones a corazón abierto, son actividades en las cuales hay mucho humor negro. Entonces, en nuestra sociedad en general hay tantos estresores, desde políticos, de tránsito y laborales, que simulan esas condiciones agrestes y los peruanos somos como nadadores que entrenamos con guayabera y vamos fortaleciendo nuestra psiquis, macheteándonos y sacándole el lado oscuro de manera jocosa y positiva. Entonces nos ayuda a enfrentar tanta cochinada política y cotidiana que vamos viviendo. En general, el sentido del humor es una cosa positiva y que caracteriza la felicidad latinoamericana. En algunos países anglosajones existe una motivación para estar cool, calmado, tranquilo. Acá tenemos una motivación para estar matándonos de risa y hasta buscando perder el control de los esfínteres por el mate de risa. Tú con tu equipo han hecho una serie de investigaciones sobre la felicidad. ¿Hay una región más feliz que otras en el Perú? De lejos, la región más feliz del Perú son pequeñas comunidades que tienen un equilibrio entre la vida tradicional en contacto con la naturaleza y con una comunidad unida, con buenos presidentes de la comunidad y vecinos unidos, y cierta incursión de la modernidad. Es un equilibrio ni muy remota ni muy urbana, achorada, contaminada. Dentro de las grandes ciudades encontramos que Huancayo se ubica en una posición muy privilegiada porque
existe mucha meritocracia, la envidia en vez de ser machetera es envidia progresista. Sin embargo, en los estudios más recientes estamos viendo que los huancas se están separando en dos. El huanca que se está volviendo más materialista, más contraciudadano, mientras que el huanca que sigue siendo un cholo power que mantiene sus tradiciones con orgullo y que mantiene un sentido de salir y progresar correctamente, mientras que el otro huanca ya es un tanto el que progresa a la buena o a la mala. De hecho, tenemos varios representantes de la alta corrupción, de la pasarela reciente, que provienen del Valle del Mantaro. Muchas gracias a Jorge Yamamoto por sus opiniones, siempre estupendo esta idea de matarnos de risa. De verdad que es la primera vez que siento que nos debemos una respuesta al respecto. ¿Por qué utilizamos ese verbo, matarnos de risa? Voy a hacerle la pregunta a nuestro siguiente invitado. Seguimos aquí con Saskia y con Hernán, pero ahora también está con nosotros Alexander Huerta Mercado. ¿Cómo estás, Alexander? ¿Cómo estás, Raúl? Alexander es antropólogo, formado en Nueva York y autor del libro Chongo Peruano, Antropología del Humor Popular, donde hay un análisis de espacios tan disímiles como Trampolín a la Fama y también un versus entre Melcochita y el Chato Barraza, además del espectáculo de las vedettes. Lo primero que te quería preguntar es esto de matarnos de risa. No creo que sea gratuita la expresión, ¿no? Porque al mismo tiempo que nos reímos, nos hacemos daño. ¿Tú lo entiendes así también? Bueno, o sea, Aristóteles dice que el humor se basa en humillación. Aristóteles basó su fama en estudiar la tragedia y dice que el humor sirve para humillar. Y dice que va a hablar sobre el humor en el segundo libro de poética que se ha perdido. Entonces se quedó con esa idea. El humor es una forma de notar superioridad frente a otros porque con el ingenio puedes demostrar inteligencia. Como Aristóteles lo dijo, pasaron 2000 años antes que la siguiente persona hablase sobre humor. Entonces creo que Aristóteles caminó por Lima, porque efectivamente... Mejor era peruano Aristóteles. Si Dios es peruano, según el dicho popular, ¿por qué Aristóteles no? Estoy seguro que sí lo era, porque efectivamente la idea de humor humillante es una forma de notar poder en el Perú, porque nos reímos del poder, nos reímos con el poder y nos reímos a partir del poder. Entonces tú puedes ir y ver a los cómicos de la calle, ¿no? Yo me asomo y me dicen, oye gringo, ¿te gusta el Perú? Y le digo, bueno, sí. Llévatelo pues, huevón. Y todo el mundo se mata de la risa, ¿no? Entonces, esa forma de notar poder ayuda bastante a ese tipo de agresividad. Y por otro lado, claro, Freud dice de que el chiste, porque tiene que pasar 2000 años, porque si Aristóteles dice que el humor es para humillar... 2000 años después Freud... Sí, o sea, imagínate, basta que Aristóteles diga una cosa y que no hable bien del humor para que alguien se atreva 2500 años después a hablar del humor. Freud dice que el humor es una válvula de escape, que todo lo que tenemos reprimido en la sociedad pueda salir como válvula de escape, como caballo de Troya. Y eso en el caso peruano se cumple a rajatabla, ¿no? O sea, los 80s y los 90s deben haber sido las décadas de mayor producción de humor. Sí. Y la agresividad. Ahí apareció Pataclown, por ejemplo. Exacto. Fue un éxito total. Tal vez en otra coyuntura no hubiera sido así. Y por eso se sostuvo tanto tiempo Risas y Salsa también. También. Claro que sí. ¿Cuánto duró Risas y Salsa, Hernán? No recuerdo, bueno, entre el año 96, pero ya estaba... Pero ya era en el 96, ya era un programa consolidado, muchos años. Y por eso Los Chistosos surge en un momento en que no se podía hablar de cuestiones políticas, pero por el chiste, freudianamente, podía librarse un montón de cuestiones y eran de credibilidad. O, por ejemplo, las mujeres no tenían acceso a hablar de sí mismas, de sus emocionalidades, había mucha represión y a través del humor ahora puede surgir bastante. Y por eso también la agresividad, que dice que estamos en una sociedad democrática y el monopolio de la violencia la tiene el Estado. Sí. Pero es a través del humor donde podemos insultarnos, donde el cómico de la calle dice una serie de cosas. Quizá el humor también es como la oportunidad que tiene la persona de a pie de fiscalizar al poderoso que de otra manera es infiscalizable. Y por eso Carlín tiene tanto éxito en sus caricaturas, por eso el humor político, por eso los imitadores. Pero también el humor sexual, por eso los peruanos tienen el chiste tan erótico.
Y por eso las señoras que tienen 8 hijos y que se escandalizan de decir pene, si tú les dices voy a salir con alguien, ¿con quién saldrás? También apelan al humor. ¿Y por qué crees tú? ¿Por qué creen que somos una sociedad donde, si nos valemos del humor para hablar de sexo muchas veces, a pesar de que venimos de una cultura que tuvo en el huaco erótico quizá una de sus representaciones más familiares, ¿no? Bueno, el huaco erótico, pero hay un cristianismo colonial, una colonia fuerte. Acuérdate, aquí hay una cosa importante. Nosotros somos una sociedad que ha estado 3 siglos con colonia, pero una colonia fortísima al punto que cuando nos independizamos seguimos siendo una sociedad que todavía cree que lo europeo, lo foráneo, es lo mejor. Entonces seguimos pensando que los peruanos somos feos, impuntuales. Es interesante eso, porque el español claramente no tiene humor, o tiene un humor distinto, tiene un humor pero no conoce la ironía. No, que nosotros somos europeos del siglo XVI mal hechos. Entonces, ¿qué sucede? De que todavía ese paradigma de que no somos puntuales, somos feos, somos flojos. O sea, todavía hay una autocrítica. Entonces el peruano en estos programas cómicos nos hemos burlado de nosotros mismos. En Trampolín, en Risas y Salsa, esa autoburla del peruano todo el tiempo, de lo feo, de lo impuntual, de que no somos perfectos porque siempre nos han comparado con otros paradigmas. Entonces es en el humor donde nos hemos dado rienda suelta a nuestra propia autocrítica. Hemos hecho de la burla como dice Pablo Macera, de la burla una forma de rebeldía, ¿no? Claro, y ustedes también lo han notado cuando han hecho programas de humor en la respuesta de la gente, que hay como un gen en el peruano que se activa cuando uno se vuelve, claro, más irónico, humor negro, de agredir al otro, quizás. Claro, por ejemplo, en nuestro caso, gracias a Dios con los chistosos tenemos licencia a veces de decir las cosas como son. Licencia para matar, ¿no? Sobre todo a los políticos. Pero también a la gente de farándula, por ejemplo. Siempre hemos tomado pelo a Cristian, al esposo de Laura. Toda la vida, ese pobre hombre ese ha sido bullying, creo que el vividor, que ¿me entiendes? Porque además como es argentino, y como es argentino, una forma de vengarse de todos los que pasan por acá. Y ahora Mar Vito también ha hecho fama de ocioso, de vago, le dicen control remoto, dice, o está en el mueble o está tirado en la cama, ¿no? Y le pones miles de chapas y sí, es una agresión, yo veo también una agresión, pero lo bueno es que acá hay correa también, creo que los peruanos tenemos correa para aceptar también con sentido del humor. Pero ahí también está pues nuestra crítica que tenemos de que generalmente en nuestra sociedad el hombre tiene que ser el que mantiene la casa. Entonces esa tensión la cuestionamos ahí, como también en el travestismo cuestionamos nuestras tensiones con la masculinidad, que es delicada. Muy interesante, porque me permite preguntarle a Saskia si hablamos de cómo nos reímos los peruanos y de qué, pero ¿podemos hacer una división entre de qué nos reímos los peruanos y las peruanas? ¿El humor femenino peruano tiene, no sé, condimentos No sé, oye, yo distintos? creo que el humor es igual en el hombre y en la mujer. Lo que pasa es que la mujer, no hay muchas humoristas en el Perú, ¿no? Claro. Cada vez somos más, pero creo que porque la mujer siempre ha sido considerada un objeto, ¿no? Entonces tiene que ser madre, tiene que ser esposa, tiene que estar bien peinada, bien. Entonces si yo hago así y una mueca, es raro, ¿no? De ver en una mujer eso. Pero creo que nos empodera también. Totalmente. Yo me siento súper cómoda en un escenario con un hombre, con un comediante y los dos, darnos. Claro. Me siento, no veo el sexo. ¿Entiendes? No veo la diferencia de que yo soy mujer y el otro es hombre. Siento que el humor es para todos. Y una prueba muy palpable es Giovanna Castro, tantos años, ¿no? Cuando Guillermo Rossini prácticamente trabajando con humor, 3 hombres, además. Trabajando con 3 hombres y ella tiene su lugar y tiene mucho talento. Para el humor no hay sexo, entonces. Claro, no. Ahora, puede parecer una reducción, pero a mí el tema de la chapa me obsesiona, porque en el Perú hay como una fascinación y un talento natural para poner chapas. Una vez me acuerdo que invité a Melcochita a la radio y me dijo, a ver, ¿cómo estás, mi querido cara con timbre por el lunar? Sí. Pero yo le dije, no, Melcocha, tú siempre pones una chapa y después ya no te quedas sin balas. Me dijo, tranquilo, cura tierno. Sí. Claro. Y por insistir me terminó diciendo melón con barba. Y aquí, ¿qué hubiera dicho Melcocha? Mi querida escoba gringa, ¿no? El señor vikingo intelectual, o sea, ahí mismo te está... Claro, pero, o sea, si te das cuenta, Melcocha hace 2 cosas. Primero, mi querido, eso le da tiempo para pensar y también para compensar compensar, para decir que te estoy integrando al grupo. Claro. Y sus chapas generalmente se basan en lo absurdo, lo incongruente. Por ejemplo,
perfil de uña de cóndor. O sea, más que el contenido, es lo absurdo. El juego de palabras. No, ha quedado grabado y está en YouTube, es las chapas que le ha puesto a don Guillermo Rossini, y don Guillermo se molestó. Mi querido entrenador de dinosaurio, bastón de Moisés, y cuando se le acaban las chapas, lo único que hay que decir, mi querido lagarto viejo. O sea, Bueno, señores, les agradezco muchísimo por estar aquí en el programa, por venir, por reírse con nosotros y ayudarnos a entender de qué nos reímos los peruanos. Vamos a hacer un corte y regresamos con lo último del programa. Y estamos de regreso y seguimos con Saskia, con Hernán y con Alexander. No había último bloque, este es en realidad el bloque final. Fue un error, mi querido público, mi querido. Lo que tú decías es genial sobre Melcochita, Alexander, ¿no? Porque él te dice mi querido para acercarte, abrigarte de alguna manera y luego te expulsa con la broma. Es que es una forma de movimiento cariño. ahí como físico, ¿no? Claro, porque, o sea, Javier Echevarría, un psicólogo, dice que en Perú es una forma también de, sobre todo entre los hombres, de integrarnos, de darnos cariño, porque es una forma de generar grupo. Ahora, los apodos de Melcocha son absurdos, porque lo que da risa en realidad es la incongruencia. La mente predice lo que vamos a hacer. Si tú me ves caminando, predices que seguiré caminando. Pero sin eso, ¡pum!, me caigo, me parto el cerebro, da risa, porque se genera una sorpresa inconsciente. Entonces, lo que da risa en realidad es lo que sorprende. El absurdo es lo que da risa. Entonces, si hay un absurdo como mi querido, no sé, dinosaurio tierno, ya, pues, hay un absurdo, entonces eso es lo que genera risa. Pues, ahora, tú dirías que así, no sé, pienso, por ejemplo, en Estados Unidos, Woody Allen es quien probablemente ha sabido canalizar mejor el estado de ánimo de la sociedad norteamericana, ¿no? Y de alguna manera es como un pararrayos humorístico. ¿Tú dirías que nuestro equivalente es Melcocha, el que ha sabido interpretar, quizás sin intelectualizarlo, o probablemente sin intelectualizarlo, cómo somos los peruanos y cómo es nuestro humor? No, con ese absurdo, con esa forma de hacer chistes. No existe un peruano, somos tantos que los chistosos han sabido canalizar nuestro sentir político, que a pesar que todo parece normal, todo está destruido. Saskia en el sentido de lo que es la mujer, o sea, no entendemos a las mujeres, pero ellas sí se entienden a sí mismas y nos lo transmite. Melcocha en el sentido de la palabra, como decimos cosas que no decimos nada. Barraza en el sentido de que como la borrachera en sí termina siendo una forma nuestra de ser. Claro, el vicio está justificado porque termina siendo humorístico, ¿no? Sí, o sea, Barraza, sí, o sea, ha hecho de la borrachera, de su propia borrachera, algo cómico en general. Cachín acerca de cómo el camino de la clase media baja hacia arriba también es absurdo, todo lo que ha pasado, ¿entiendes? Entonces, son varios ejes por los cuales mirándonos a nosotros mismos, porque para que haya absurdo tiene que haber realidad. Yo tenía una pregunta para Saskia. En momentos en los que en el Perú, ¿no?, hay una problematización de la situación social de la mujer, ¿cómo usas tú el humor para o burlarte de eso o para integrarlo a tu rutina? Bueno, es que en realidad las mujeres mismas no nos hemos macheteado, ¿no? Han sido los hombres los que se han burlado y nos han dicho six-pack y no sé, un montón de cosas chapas a la mujer, no sé, ya no sirven para nada, sí, no sé, cosas así que solo sirven para... Era muy común los chistes de hombres y mujeres, ¿no?, que eran horrendos. Claro. Yo creo que ya, no sé... Sí. Y las mujeres sentíamos ahí algo raro y nos reíamos, pero porque había algo raro, sentías, ¿no? Pero yo siento que en mi caso no ha cambiado. Más bien a los hombres sí los veo que incluso hasta los títulos de sus espectáculos han tenido que cambiarlos porque eran demasiado machistas. Sí. Ya no se puede, pues ya hay que eliminar, o sea, ir quitando un poco esa cosa patriarcal. ¿A ti te ha costado lograr, digamos, un espacio en el humor a pesar de ser mujer, bajo esta consideración machista? No, porque yo estuve en Pataclown y Pataclown ya tenía un nombre y ya era un grupo aceptado. Claro. Y encima de todo, yo ahí trabajé con 3 mujeres y la directora era Julie Natter, también mujer. O sea, éramos muy, muy empoderadas. Siempre hemos sido muy empoderadas, no nos hemos dado mucha cuenta o sea, nosotros siempre hemos estado como muy seguras en el escenario, ¿no? Eso sí, burlándonos de nosotras. Eso es lo que nos ha dado el pan, reírnos de cada una de nosotras y de nuestros defectos, así como dice Miguelito que se burla de su borrachera. Sí. Es que el payaso empieza de eso, ¿no? Riéndote de ti. Eres una celosa, pues ríete de ese celo. Y el peruano sabe reírse de sí mismo porque estamos todos de acuerdo en que humillar al otro, como decía Aristóteles. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Pero bueno. Es un lujo. Son sabios. Son sabios, sí. Son sabios. Además, Melcochita es la contradicción, no vayan.
O sea, no vayas. Ajá, otra sí, vez. sí, en principio la negación aristotélica. Bueno, creo que Karina Calmet también intentó hacer algo parecido y no le ligó. Bueno, es que Melcocha sabe al humor principio, involuntario. sí. No, el humor es difícil. Pero pensaba en esto de si el peruano sabe reírse de sí mismo. Es que generalmente el humor de risas y salsa es sobre nosotros mismos. O sea, es sobre la fealdad peruana, el Locureta haciendo muecas, o Tulio Loza un poco sobre la criollada del citadino. O sea, siempre. Ahora, de todos modos, el cómico de la calle, o sea, el stand-up comedian americano se burla de sí mismo. El cómico de la calle se burla de su público. Ya, eso es clarísimo. Sí. Pero de todos modos siempre hay una burla de la situación, la condición peruana, siempre. Pero sí se gusta burlarse del otro, siempre. Pero la condición filosófica es de que los peruanos somos feos, somos impuntuales, somos todo eso, ¿no? Siempre hay eso. Y en esta época en la que más bien hay como una suerte de revival, de orgullo peruano, y todos nos ponemos la camiseta. Hubo, ya pasó. La marca Perú ahora es corrupción. O sea, pero mira, la marca Perú, después el fútbol peruano, no sé. Sí, se va empoderando. Ya, pero... Recuperamos la autoestima, ¿no? ¿Y tú lo has notado, digamos, en los shows de humor que haces, que hay como una nueva lectura humorística de la peruanidad? ¿O sí, no? eso, como hay que más orgullo. Lo del fútbol ha colaborado un montón, lo de la comida también ha colaborado muchísimo, ¿no? Ser siempre nombrados el país del mundo que tiene la Bueno, alguna vez Iván Tai se burló de la ají gallina y le cayeron encima. Claro, claro. No lo toques, como la bandera, no la toques. Claro. ¿Se pongan a hacer chistes de aquello que nos da orgullo, Hernán? De la gastronomía. Sí, bueno, yo te digo, creo que el humor es muy abierto en el Perú, ya depende de cómo lo tomen tal o cual persona, ¿no? Pero sí, el fútbol nos ha levantado, y en el tema nos ha hecho olvidar un poco de la podredumbre, ¿no? Del tema político. Pero a nosotros, como yo te digo ya, como los chistosos, esa es de verdad, nosotros tenemos materia prima todos los días con todo lo que ocurre. Abundancia. Y con la política, pues, el chiste que salió, ¿no? La banda presidencial, ahora sabemos por qué era banda presidencial. Porque era una banda, porque todos están presos. Claro, una banda de delincuentes. No, ahora decimos por qué era banda presidencial, todos están presos. ¿No? Y creo que eso somos, nos reímos de nosotros mismos. Yo he tenido oportunidad, y se lo comentaba, de que hasta me he cruzado con los políticos. Yo pensaba que a veces les doy duro, ¿no? Y no, al contrario, yo feliz, imítame más, porque para hacerme más popular. Ese es un tema también, porque a veces el humor, ¿no? O el parodiado encuentra en la parodia una vitrina para existir también. Sí, y en general la gente te acepta mucho más si haces humor. O sea, en general no se ofenden, tendría que ser muy grave para que se ofenda la gente. Bueno, sí, tener correa parece que es una virtud que se exige al peruano. Claro. O sea, si se ofende, no estaría entendiendo el juego. Y hay una regla de juego en la vida pública peruana que es tener correa, que es un poco injusto a veces, pero se da. Y otra cosa es que se ha privatizado el chiste. Antes era propiedad de quien podía contarlo, pero ahora todos podemos hacer memes. Entonces, eso es interesante en el millennial, de que ahora automáticamente la gente exige que compartan sus memes porque uno los puede hacer y ser el primero en hacerlo. Entonces, ya la capacidad de chiste ha sido democratizada para todos. Claro, claro. Y lo conversábamos con Hernán, ¿no? A veces muchos de los chistes que él hace parten de un meme. Sí. Y también la vida cotidiana del joven ahora, el youtuber, puede hablar de su vida cotidiana y hacerla meme, y de su propia desgracia cotidiana, ¿no? No me gusta la universidad, o estoy aburrido de mis padres, y la habla directamente. Entonces, en televisión, entonces, y la gente, los chicos se identifican y se ríen y se ven a ellos mismos, porque claro, parte del humor es eso, también identificación, ¿no? Esta generación se ríe más de sí misma que las anteriores, me da la impresión. Sí, pero todavía hay un ingrediente peruano, ¿eh? Todavía nosotros tenemos esa virtud de la agresividad, me parece. Claro. O sea, hay todavía... y la falta de correa, ¿no? O sea, hay muy pocos, por ejemplo, actores, ya no digo solamente políticos, sino en general, la gente que vemos en medios que no tiene mucho sentido del humor, ¿no? Lo que pasa es que el Internet, con todas las cosas buenas, también ha dividido el mundo en bien y mal, en linchamientos y todo eso. Eso sí es el problema, ¿no? También que el Internet nos ha dado también una línea de pensamiento entre bien y mal, nos ha quitado un poco eso. Tú hablas de la democratización del humor, así que voy a pedirles para terminar, que cuenten, no sé si quieren, algún chiste o alguna situación humorística en la que se hayan visto envueltos últimamente y que pueda ser gráfica de cómo nos reímos los peruanos y de qué cosas nos reímos. ¿Sabes quedar tú? Ay, no, qué complicado lo que me dices. Mira, o cuenta un chiste, nomás olvídate de mi pregunta enrevesada. No está desgraciado, ya parece cuando llegas a la reunión familiar, ya llegó el comediante, que se cuente un chiste. ¿Y no te acuerdas? Tú eres arquitecto, hazme un plano de frente.
No, yo lo único que quisiera decir es que recomendar a la gente que incluya más el humor, el sentido del humor en su vida, que minimice los problemas, porque en realidad nada es importante, la pelona nos va a llevar a todos, nadie se va a acordar de nosotros, entonces es como llevar nadie va a ver este programa. Nadie va a ver este programa, claro. Él es recontrachato. O sea, en realidad hay que tratar de incluir el humor y la sonrisa, salir a la calle con alegría, porque eso se contagia, y tratar de ver que todas las situaciones que le pasan podrían ser cómicas, o pueden ser un drama, o pueden ser terror, como tú lo quieras llevar. Entonces yo sí recomiendo que la alegría la lleven a su casa y ahí a la calle. Producción, ya sabemos qué parte de lo que ha dicho Saskia hay que editar. Alexander. Ya, bueno, sí, yo quiero contar 2 anécdotas, ¿ya? Una, que cuando hice trabajo de campo en la selva, una chica llevó el libro Busco Novia, y todos, sí, con los nativos y con los chicos nos lo pasamos leyendo, o sea, de que odia a Renato Cisneros por ese tiempo. Y después, cuando dije que venía a su programa, una chica, una alumna me pidió que tomara un selfie con él porque decía que era su amor platónico. O sea, de que, por favor, Silvana, si puedes tomar una foto, porque tengo que mandarlo. Ahora nos tomamos el selfie, Alexander. Ya, eso es lo gracioso que tengo que contar. ¿Ya? Muchas gracias, Alexander, por venir. Hernán, tú, a ver, bueno, ¿con un chiste o con...? Anécdotas, ¿no? Porque de verdad los chistosos donde hemos ido a actuar y todo, bueno, ahí se ríen un montón, pero no falta uno que no se ríe, nada, no sé si te lo ha pasado, ¿no? Y esos son los famosos Simpson, pues, sin sonrisas, ¿no? Pero, hablando de... ¿Por qué le dicen que es chato nuestro querido... A ver, ¿qué vas a agregar ahí? Mi querido. La Melcochita. ¿Cómo se es chato el señor Cisneros que el otro día se fue a comprar una aspirina y la trajo rodando? Para eso uno los invita, para que se burlen de uno. Claro, para destruirte. Bueno, no se muevan, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y viene en un ratito lo último, ahora sí, lo último del programa. Bueno, mi conclusión es que en el Perú nos reímos del otro claramente, hemos aprendido a reírnos de nosotros mismos, pero ambas cosas las hacemos no tanto por diversión, sino como una extraña forma de supervivencia. Nos encontramos la próxima semana para seguir intentando averiguar cómo somos los peruanos.